Ahora, Fernando, nosotros lo conversábamos hace instantes también el tema de que ¿qué hora es? Son las 9, como en unas 3 horas más o menos se vence el deadline, el plazo, este ultimátum que entregó Nicolás Maduro a las por lo menos 8 aerolíneas que anunciaron cancelaciones debido a esta alerta que entregó la Federación Aérea de Estados Unidos, la FAA, por alerta militar en la zona. En ese sentido, varias aerolíneas decidieron suspender sus cancelaciones, o sea, sus vuelos por un tema de seguridad, y Nicolás Maduro les advirtió o los amenazó que si no vuelven o no reanudan el servicio hasta el mediodía hora de Venezuela, que serían como más o menos las 1 de Chile, finalmente les van a revocar para siempre este permiso o esta autorización. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven allá en Venezuela? Porque esto igual los va a dejar mucho más aislados. Bueno, Florencia, los más perjudicados son los ciudadanos, ¿no? Claro. Que tenían el vuelo ya comprado, apartado para este mes de diciembre, porque cerca de 200.000 venezolanos viven en España y muchos de sus familiares iban a pasar esta temporada de vacaciones, a lo mejor 1 semana, 2 semanas con su familia allá, y ahora no van a poder hacerlo, por lo menos por ahora no van a poder hacerlo. Pero es que ni siquiera hay algunas líneas nacionales, hay un par de líneas nacionales que estaban volando a Madrid y que Madrid canceló los vuelos. Ni siquiera la compañía venezolana fue la que canceló los vuelos, sino que desde Madrid quien opera esos vuelos ha cancelado bueno, esta travesía, y los más perjudicados son los venezolanos, los ciudadanos de a pie, el que pagó su boleto y ahora no va a poder viajar. Ahora siguen llegando, perdón, porque... ¿Qué van a hacer? Pero en términos reales, ustedes saben, vamos a hablar de, ya que está en línea con nosotros Fernando Tineo, de cosas que a lo mejor no son propias de un despacho político, pero que son súper importantes y que yo creo que es muy importante que la comunidad latinoamericana y en especial la sociedad chilena conozca, donde hay tantos amigos venezolanos que viven entre nosotros y hacen una gran colaboración. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, Fernando, que el pasaporte venezolano tarde 2, 3... 4, 5 años en llegar a las manos de una persona? Hay miles de venezolanos atrapados en los países latinoamericanos. No pueden moverse porque no tienen documento para moverse, porque no se les entrega un pasaporte. ¿Saben lo que tienen que hacer? Y además el pasaporte vale 10, 20, 30 veces el sueldo mínimo de Venezuela. ¿A ustedes les parece normal que se cierren las embajadas? ¿A ustedes les parece normal que los países latinoamericanos no podamos deportar a ciudadanos venezolanos que han infringido la ley porque nadie los recibe? ¿A ustedes les parece que eso es una anécdota? ¿Que es algo baladí? ¿Nos vamos a reír de Maduro porque habla choro, divertido? Mira la estupidez que dijo. O sea, este señor, con toda su bravuconada, le está haciendo un daño feroz a todo el continente. Por lo tanto, yo creo que es un valor de este programa, y lo quiero decir así, que esté 1 hora y 50 minutos hablando del tema, porque no es un tema internacional que no nos afecte, nos afecta directamente a los chilenos y a los venezolanos en Chile. Piensa en los casi 8 millones de venezolanos que tuvieron que salir del país en estos últimos años y que han tenido que irse a otros países, principalmente latinoamericanos. Muchos de ellos a Chile. Florencia, vemos acá mismo en la embajada las filas enormes de gente que intenta regularizar, Fernando, también su situación en nuestro país. Vamos contigo en vivo en Caracas. Sí, fíjense, esto que les voy a contar de un venezolano, un gran amigo mío que estaba en Chile, vivió aproximadamente unos 7 años allá en Chile y tuvo que regresar a Venezuela tratando de sacar el pasaporte desde Chile, no lo pudo sacar. Tuvo que venirse desde Chile con el pasaporte vencido por tierra, bueno, recorrer todo Brasil por tierra, ingresar a Venezuela por tierra después de atravesar chalanas, ferries, todo lo que se atraviesa desde Brasil hasta Venezuela. Bueno, para poder llegar a nuestro país y finalmente desde el sur de Venezuela, desde el estado Bolívar, viajar a Caracas para sacar el pasaporte. Y sacó el pasaporte. Y te digo algo más. ¿No? Pero además el pasaporte, además de todo esto, el pasaporte es muy caro. El pasaporte es muy vale caro. $200. $200. Más $200. Pero tú, si quieres el pasaporte algo más rápido, ¿eh? No mañana. O sea, si tú no quieres esperar 3 años, tienes que coimear a un funcionario público por $500, por $1000, tienes que pagar una coima para que esa persona administre tus papeles. Entonces hay muchos venezolanos que tienen que ir a la frontera con Colombia
llegar probablemente a la representación diplomática colombiana o a la argentina, o ir directamente a Venezuela con un intermediario que te cobra por internet. Pero miren a lo que está sometido el pueblo venezolano, si esa es la descripción que yo estoy haciendo. Y por ejemplo, José, Maduro con eso, que no quiere que vuelvan, no yo creo que Maduro no tiene ni un control. O sea, Maduro no tiene ni un control sobre el Estado, no tiene ni un control sobre la emisión de papel moneda, sobre la emisión de documentos. Ese país es un desastre. ¿Cómo no lo pueden ver? Es un desastre, es un desastre. Yo creo que ni Corea del Norte lo supera. Entonces, desde esa óptica, la verdad es que nadie puede reivindicar soberanía sobre esa montaña. Claro, es caótica la situación en todos los aspectos. De caos. O sea, no tener papel, no tener pasaporte, no tener... O sea, es muy complicado. Estar atrapado en un país, no puedes moverte. Fernando de un amigo de él. O sea, por ejemplo, acá en Santiago, en Chile, ha pasado que muchos venezolanos que ya llevan 10 años, que tienen la ciudadanía y todo, pero tienen que, no sé, volver a sacar el pasaporte, no se los entregan, les cobran $500, $200, 3 años para sacar un pasaporte para gente que tiene que ir a ver a su familia a Venezuela y volver, porque trabaja acá, tiene papeles, casa, todo lo que quieran, y ha tenido que irse, por ejemplo, a Uruguay. Uruguay, porque con eso les entregan el pasaporte en 2 meses, por ejemplo. O Buenos Aires. O Buenos Aires, todo claro. es coima. Si tú quieres apostillar un título, si quieres sacar una copia de algún certificado, no hay manera de obtener copias de documentos, digamos, oficiales del gobierno. Llámese certificado de nacimiento, certificados de matrimonio, emisión de documentos académicos, concentración de notas. O sea, es un país, es una ciudadanía que está ciega. ¿Me entienden? Y cuando yo cuento esto, que son a lo mejor cosas que muchos consideran anecdóticas, a mí me parece que es cercenar la libertad de un pueblo. O sea, yo no tengo acceso a mi concentración de notas porque no tengo plata para coimear a un funcionario que me mande las notas. Sí, insólito. ¿Te fijas o no? Entonces no puedo validar mi título, no puedo buscar trabajo. Claro. ¿Me entiendes por qué? Porque tú llamas a Venezuela y no te contesta nadie. Y cuando te contesta alguien, te dice, bueno, ya, ok, yo le hago la pega, $1000. No, claro. Impresentable. O sea, ¿me entiendes? Esa es la realidad. Entonces nosotros vemos a Maduro cantar como John Lennon o que va a llamar a Trump y Trump de vuelta, pero el tema de fondo es lo que llevamos viviendo hace varios años en Venezuela y que lamentablemente sigue estando. Ahora, yo le quería preguntar también a Fernando, porque claro, por la parte aérea nosotros ya vimos que está completamente aislado, pero ¿qué pasa en la frontera? Por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que vive en Venezuela y trabaja en Colombia, o al revés, viven en Colombia y trabajan en Venezuela y tienen que estar saliendo todos los días, a diario, por esta frontera, ya sea por Cúcuta o por los otros pasos fronterizos. ¿El paso terrestre está cortado? Es decir, ¿la gente puede salir del país libremente, Fernando? Sí, hasta ahora sí, la frontera está abierta con Colombia, tanto por Apure, en el estado Táchira y en el estado Zulia, la gente va y viene sin problemas, ¿no? Allí conviven venezolanos y colombianos de un lado y del otro. Hay colombianos que tienen familia en Venezuela, hay venezolanos que tienen familia en Colombia y hacen esa vida de manera normal. Hasta ahora es así. Lo mismo pasa en la frontera con Brasil, al sur del estado Bolívar. También hay libre tránsito de allá para acá y de aquí para allá. No hay problema, están abiertas las fronteras. Oye, Fernando, ¿y cómo vive el pueblo venezolano esta situación de cada vez más aislamiento? Porque hablábamos ya de otras 12 líneas aéreas que se suman a las 6 que existían, que están, sin vuelos. 8 en total, lo que ocurre ahí en las costas, amenazas con ejercicio, ¿no? Veíamos que además hay ejercicios nocturnos que son bien intensos. ¿Cómo se vive esta situación y esta escalada? Sí, bueno, la gente trata de hacer la vida normal, pero claro, hay ansiedad y hay preocupación por todo lo que está ocurriendo. Pero esto de aislamiento ya lo hemos vivido, ¿no? Sí. Las islas ABC en algún momento, Aruba, Curazao y Bonaire en algún momento cerraron los vuelos con Venezuela. En este momento hay vuelos por lo menos de Venezuela a Curazao. No hay vuelos con República Dominicana en este momento. No se puede viajar directo a Estados Unidos, sino que tienes que ir de Caracas al aeropuerto del Dorado en Bogotá y de allí tomar un vuelo a Estados Unidos o hacer alguna otra escala muy larga. Sí, entonces es muy difícil, ¿no? De hecho, el venezolano... Sí, el venezolano para poder obtener una visa tiene que viajar a otro país. La gente van a Bahamas, van a Uruguay, a Madrid para poder sacar la visa, a La Paz, en Bolivia.
tienes que hacer eso, bueno, un gasto pues que no debería ser, ¿no? Porque aquí había una embajada de Estados Unidos donde tú ibas y hacías yo creo ese trámite, que, pero bueno, son las trabas, ¿no? Que, en ese que la política coloca a los ciudadanos. Yo creo que en ese ejercicio los políticos o la política o quienes son estadistas deben comenzar a pensar que la soberanía de un país se pierde cuando se atenta contra la integridad de su pueblo. En ese momento tú pierdes la soberanía sobre ese pueblo. Cuando tú atentas contra su integridad física, cuando tú atentas sobre su integridad emocional, espiritual, familiar. ¿Ah? Yo creo que en ese momento, no, es que ellos resuelven, la soberanía no se negocia, se resuelve de manera interna. No tenemos nada que resolver de manera interna. No hay nada que resolver, porque esa soberanía ya no existe y es una tiranía. Y las tiranías se resuelven de otra manera. Así que esa suerte como de juramento en piedra que se hace sobre la soberanía de un país, cuando hay millones de personas sufriendo hambre, persecución, prisión política. Hay prisioneros políticos en Venezuela. El helicoide todavía. Fernando, ¿hay prisioneros políticos en Venezuela o no? Bueno, sí, hay personas que son consideradas presas políticas. De hecho, la ONG Foro Penal, que es la que lleva esa contabilidad con el aval de, digamos, la Organización de Estados Americanos, dice que al menos 800 personas están detenidas por razones políticas y están en diversas cárceles acá, ¿no? En el Helicoide, en Tocorón, en diferentes cárceles del país. El helicoide sí ya es vigente, ¿no es cierto? El helicoide, sí, o sea, es que es la más grande y la más brutal en cuanto a los tratos. Sometida quizás a qué tipo de tratos tortura, además. De todo. Oye, Fernando, preguntarte también por la oposición. María Corina Machado, entendemos que está en territorio venezolano, pero además a propósito de los plazos que decíamos que ya se están cumpliendo, ¿no? Hoy el tema de los aviones, y hay un plazo también que tiene que cumplirse, que es ir a recibir un premio, el Premio Nobel de la Paz. María Corina Machado ya ha anunciado que va a ir a recibir este premio, a lo mejor apostando a que hay una situación interna en Venezuela distinta, ¿no? Y que ya no estaría el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué se sabe de ella? ¿Mantiene contacto ahí con el pueblo venezolano a través de sus redes sociales? ¿Está protegida? Cuéntanos un poco detalles. La verdad es que en los últimos días María Corina Machado, además de un mensaje que le envió al pueblo de Honduras en vísperas de la elección presidencial en este país, no ha hecho más apariciones públicas, digamos, enviando un mensaje a la ciudadanía, ¿no? Y con respecto al premio Nobel, bueno, uno ve difícil que María Corina Machado pueda salir de Venezuela sin que haya un cambio político en el país, ¿no? No sabemos dónde está. Desde el gobierno, algunas personas señalan que está en la embajada de Estados Unidos, que está, digamos, a sus alrededores. En cada esquina hay un carro de los cuerpos de seguridad del país, así como estaba la embajada de Argentina, fuertemente custodiada, y que de alguna manera hicieron y se fugaron de allí los que estaban dentro de la embajada. Bueno, María Corina hoy está donde esté. Por ejemplo, si está en esa embajada de Estados Unidos, también está fuertemente custodiada ese lugar. Así que, bueno, la verdad es que uno no sabe, ¿no? En realidad, cómo va a ser María Corina Machado para poder llegar a Oslo, estando en Venezuela de manera clandestina. Sí, quería preguntarte por otro actor que me parece relevante en los países latinoamericanos, menos que antes, digamos, pero me parece que al menos en Brasil y en Venezuela y en México, todavía la Iglesia Católica forma parte, digamos, de un espacio de poder no menor. Sabemos por las cosas que han ocurrido en el mundo que ya no juega el papel que jugaba hace 40 años, 80, claro. Pero en países donde hay una tradición cristiana y mariana, todavía la jerarquía de la Iglesia Católica parece tener cierto poder. Me gustaría preguntarte por la Iglesia Católica venezolana. Sí, de hecho, hace unas semanas atrás, cuando aquí canonizaban, hacían santos a dos personas de Venezuela, bueno, entre ellos el médico José Gregorio Hernández, bueno, el cardenal de Venezuela daba unas palabras muy fuertes en una reunión en el Vaticano,
y cuando llegó a Venezuela, bueno, fue tratado, digamos, de manera particular por el régimen. No lo dejó abordar un avión para ir a un lugar en el occidente de Venezuela. Es cierto lo que tú dices, que, digamos, la jerarquía eclesiástica ha perdido ese peso, pero siempre hace ruido, ¿no? Lo que dicen desde la conferencia episcopal venezolana, cuando emiten una declaración, hace ruido, el gobierno les responde de manera, bueno, te lo como comento lo hacen porque ellos. Pero digamos país, que ese peso que tambaleaba ya no es así. Pues. En nuestro país, bueno, es otra época y responde, digamos, a otra sintonía de la historia, pero la Iglesia Católica chilena jugó un papel importante entre el año 85, un poco antes la vicaría, y después vinieron los cuadernos de Fresno. Acuérdate que es Fresno quien convoca a los líderes de diferentes sectores políticos, algunos afines a la dictadura, otros opositores, a que reanudaran conversaciones que finalmente terminan con el plebiscito del año 88. Y antes, bueno, el cardenal Silva Enríquez y la vicaría habían hecho un trabajo de protección, sin duda vital, durante la parte de los 70 y de los 80. Entonces, la Iglesia Católica también jugó un rol a la transición de la democracia en Chile. Por eso te pregunto, ¿cuál es la posición que hoy día tiene la Iglesia Católica venezolana frente al dictador Maduro? Sí, pues la posición es totalmente frontal, ¿no? Al régimen de Nicolás Maduro. Los diferentes discursos de los que se habla en, digamos, la conferencia episcopal cuando se reúnen anualmente, cada 6 meses, sacan un discurso y van de frente contra el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, porque en cada rincón de Venezuela hay una iglesia. Creo que es así en todas partes del mundo, donde la fe católica pues es, digamos, una de las primeras. En cada rincón de Venezuela hay una iglesia, en cada rincón de Venezuela ese mensaje de la conferencia episcopal es llevado a los diferentes pueblos y por supuesto eso hace ruido, ¿no? Al gobierno de Nicolás Maduro, bueno, porque allí se habla del hambre, de la economía, de la inseguridad en el momento en el que estuvo en su mayor repunte la inseguridad acá en Venezuela. Bueno, se habla de los problemas y por supuesto esto no le gusta al régimen, ¿no? Sí. Gracias, ¿Le Fernando. puedo hacer una pequeña consulta, Fernando? Sí, claro. Bien cortito. Fernando, que me intriga mucho saber si es que realmente el venezolano, el ciudadano venezolano, está tan dispuesto a tomar las armas y acudir a este llamado de Nicolás Maduro a defender la patria. Mire, nosotros somos un pueblo pacífico, lo hablo como venezolano, ya me quito un poquito el traje de periodista y se los digo, nosotros somos un pueblo sumamente pacífico, nosotros no peleamos con nadie, nosotros tenemos un litigio con Guyana de hace más de 100 años y ese litigio sigue allí. Hay gobiernos que lo cuidan, hay gobiernos que los descuidan, que lo atienden y que no lo atienden, pero jamás hemos disparado un tiro más allá de nuestras fronteras. Así que yo creo que eso que tú planteas de salir con las armas, a caernos a disparos con otro gobierno, yo creo que eso no va a suceder. Comienza a llover nuevamente, veíamos ahí a alguien que pasaba con paraguas, comienzan a caer ahí algunas gotas en Caracas. Queremos agradecerte por este contacto nuevamente, Fernando, por tu tiempo, por explicarnos además lo que está ocurriendo ahí a nivel interno. Un abrazo grande para ti y tu familia, que estés muy bien. Saludos, que tengan buenos días.